Nicaragua, Ricardo Martinelli de Panamá, Fernando Lugo del Paraguay, Desiree Boturs de Surinam, José Pepe Mojica del Uruguay, Baldwin Spencer, Antigua y Barbuda, Freundel Stewart, Barbados, Roosevelt Skerrit, primer ministro, Dominica, Tilman Thomas de Grenada, Andrew Holness de Jamaica, Denzil Douglas, San Cristóbal y Nieves, Ralph González, San Vicente y las Granadinas, Ramla Persat, primera ministra Trinidad y Tobago, primer vicepresidente de Costa Rica, Alfio Piva, viceprimer ministro de las Bahamas, Brent Simonet, Wilfred Elrington, canciller de Belice, María Ángela Holguín, canciller de la República Hermana de Colombia, el presidente Santos está por llegar, Alfredo Moreno, canciller de Chile, y el presidente de Chile llega esta noche, Hugo Martínez, canciller de El Salvador, el presidente Funes se excusó, no pudo asistir por razones de fuerza mayor, pero igual le damos la bienvenida al pueblo salvadoreño, Rafael Roncayolo, canciller del Perú, el presidente Ollanta Humala anoche llamó, hablamos por teléfono, muy apenado por situaciones internas en la región de Cajamarca, tuvo que ir a atender personalmente y me dijo que lamentaba mucho, pero que le enviaba un abrazo al pueblo venezolano, a los pueblos de América Latina y el Caribe, y que contáramos con el Perú como contamos con todos los pueblos de nuestra América. Embajador, de Guyana en Venezuela, Joffrey da Silva y demás representantes de CARICOM, UNASUR, Mercosur, ALADI, ALBA, Petrocaribe, Comunidad Andina, la CAF y todos los organismos multilaterales de integración, embajadores, embajadoras del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, invitados especiales, presidente de la Asamblea Nacional, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, fiscal general de la República, Contralora General de la República, defensora del pueblo. Ustedes ven que aquí en esta dictadura en Venezuela, sin embargo, hay Tribunal Supremo, hay Asamblea Nacional, ¿no? Hay Fiscalía, hay Contraloría, hay Defensoría del Pueblo. Señores ministros, ministras, diputados, diputadas, gobernadores, gobernadoras, generales y almirantes del alto mando militar. A todos un saludo, al pueblo venezolano y a los pueblos de nuestra América. Yo siempre tengo en estos eventos un dilema. ¿Leo un discurso o voy diciendo cosas? Ahora estamos un poco atrasados y debo ser breve. Voy a hacerlo. Ayer estábamos recordando y rindiéndole honores a uno de los grandes campeones de la integración del sur, a Néstor Kirchner. Aquí le rendimos tributo a Néstor, al pueblo argentino, al gran pueblo argentino, salud, a Néstor, a Cristina, a Perón, a San Martín. ¿Cómo te recordamos? Te recordaremos, campeón de la unidad, de la batalla, Néstor Kirchner. ¿Viste, Cristina? Que no se fue ni se irá, porque se quedó en nosotros, en nuestro pecho, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ese grande amigo, gran compañero. Como no se van ni se irán aquellos que dieron su vida por nuestros pueblos, por la causa humana. Pero Néstor siempre, en estos eventos, cuando me tocaba a mí hablar, agarraba la botella de agua que ponen allí y me amenazaba. Si habla más de 5 minutos, te lanzo la botella. Nunca le hice caso y nunca me lanzó la botella. Pero en una ocasión acudió a mí en una estrategia que él diseñó, fue en Mar del Plata.
en Mar del Plata, aquella cumbre en la que enterramos la propuesta del ALCA, que era una propuesta bien avanzada, ¿no? Bien avanzada, y que si se hubiese aprobado, yo no sé cuál sería hoy la situación en América Latina y el Caribe, y sobre todo pensando en los años que vienen. Estuviésemos amarrados, pues, sin duda, encadenados, aquella propuesta de una sola, un área de libre comercio para las Américas. Desde mi punto de vista, la propuesta o el diseño más avanzado del colonialismo en toda su historia. Y allá llegaron a tratar de imponernos el ALCA. Cristina estaba ya, era senadora, recuerdo, al lado de Néstor. Y yo no sé de ustedes alguno, Daniel, ¿tú estabas ya? No. Del Caribe sí había alguno. Dilma era ministra. Oye, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál calva es más elegante? ¿La de Lula o la mía? ¿Ah? La mía. Dice Raúl que la mía. Estoy recordando cuando veo a Raúl, desde aquí saludamos a Fidel, ese otro gran campeón de la integración, de la liberación de nuestros pueblos, de la dignidad y de la grandeza de los pueblos de América Latina, del Caribe, de la causa humana. Y decimos desde nuestro corazón, ¡viva Fidel! Ahora, fíjense ustedes una cosa. Un día como hoy, hace 55 años, yo tenía año y medio de haber nacido, apenas comenzaba a caminar, desembarcó un grupo de locos de amor por allá en una costa. Venían en un barco, desembarcaron. Era el 2 de diciembre de 1956. Saludamos a la tripulación de combatientes del Granma. Y aquí uno de ellos, Raúl Castro, uno de aquellos locos de amor, de aquellos tripulantes y combatientes del Granma, que dio inicio, bueno, digamos que a la última etapa de la Revolución Liberadora de Cuba. Y nos da mucho gusto, en verdad, que, como decía nuestro hermano presidente Felipe Calderón, citando a José Martí, su verbo luminoso, desde el Bravo hasta el Magallanes, aquí estamos todos, pues, del río Bravo hasta el estrecho de Magallanes, hasta la Tierra del Fuego, incluyendo, por supuesto, a Cuba. Estamos aquí, después de tanto tiempo, y por primera vez, en Caracas, por primera vez, pero ya venimos, como decía Calderón, de aquella cumbre de Salvador de Bahía. Y entonces aquí tenemos que recordar también, Dilma, desde aquí a nuestro queridísimo compañero, que tanto luchó en sus 8 años como presidente y seguirá luchando por esto, por la unidad, por el acercamiento, por el entendimiento entre nosotros. Me refiero al queridísimo Luis Ignacio Lula da Silva, hoy enfrentando otra batalla de las que nos tiende la vida de cuando en cuando. Pero Lula vencerá esa batalla también, como hemos vencido cuántas batallas, cuántas dificultades, cuántos sinsabores, cuántas emboscadas. Salvador de Bahía fue la primera cumbre de América Latina y el Caribe, y allá en Bahía recuerdo que tomamos la decisión de hacer la cumbre de México en el 2010, y allá estuvimos en Cancún, en la bella Cancún. Fue en febrero de 2010, una cumbre inolvidable, ¿no? De mucha discusión, debate y sobre todo toma de decisiones. Y en Salvador de Bahía también se había decidido, en honor al pueblo venezolano,
y al bicentenario de nuestra independencia, efectuar en este 2011 la cumbre correspondiente, la tercera, en Venezuela. Y vinimos trabajando desde Bahía, desde Cancún, preparando los detalles de esta cumbre, de esta reunión. Son bien conocidas las causas por las cuales el 5 de julio pasado no pudimos hacer la cumbre. Fue para nosotros muy doloroso, muy lamentable. Faltaban pocos días, ya era el mes de junio. Y como Fidel Castro me dijo un día, me dijo: Chávez, cuando yo le comenté las razones por las cuales no quería ir al médico a hacerme los exámenes que mandaban las circunstancias, unos dolores muy fuertes, repentinos, paralizantes en algunos casos, que yo disimulaba, pero yo quería hacer la cumbre, queríamos hacer la cumbre, queríamos cumplir con ese compromiso. Entonces Fidel me dijo un día, en ese junio, faltando poco: tú escoges pues, la cumbre o la vida. Y como revolucionario me dijo: no tienes opción, tienes que escoger la vida, la cumbre puede esperar. La cumbre puede esperar. Y fue así como iniciamos pues este proceso, estos 5 meses difíciles de tratamiento, de intervenciones, recuperación, quimioterapia. Y yo le doy gracias infinitas a mi Dios, a Dios por permitirme estar aquí de pie, completo, con ustedes, hermanas y hermanos, cumpliendo el compromiso de Bahía, el compromiso de Cancún, al frente de nuestros pueblos, de nuestros compañeros presidentes, presidentas, primeros ministros, instalando en Caracas, en este valle indígena, en este valle libertario, en este valle bolivariano, esta tercera cumbre en la que nace como está naciendo, es un parto lo que está ocurriendo aquí hoy. Bueno, en estos días previos yo quiero saludar a todos los cancilleres de nuestros gobiernos de América Latina y del Caribe que están con nosotros y que han estado trabajando intensamente, discutiendo, debatiendo y elaborando y aprobando en su nivel correspondiente los documentos que luego nos corresponderá a nosotros a partir de esta tarde, esta noche y mañana debatir, discutir y aprobar la declaración de Caracas, el plan de trabajo y los documentos que dan nacimiento, pues, a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos, Caribeños. Y de esto habría un sinfín de cosas que hablar, pero en verdad voy a ser breve. Después nos van a ofrecer aquí un concierto con el maestro Gustavo Dudamel, breve también, pero por ahí está la orquesta lista ya, afinada con Dudamel, y después nos vamos nosotros a comenzar nuestras deliberaciones hasta en la noche. Habría muchas cosas que decir. Yo dejo de lado estos escritos y los libros también, Rafael, ¿no? Para redondear, y ya el presidente Calderón además en sus palabras nos ha señalado el horizonte luminoso de lo que hoy nace en Caracas. También lo hizo allá en Cancún. Calderón dijo en Cancún, aquí tengo una cita de tu discurso de Cancún, presidente. Dijo: hagamos de este aún naciente siglo XXI
el tiempo de América Latina y el Caribe. Construyamos un espacio político común y plural que promueva y esté al frente en la defensa de los intereses que nos son comunes. Un espacio político, un espacio económico, un espacio geopolítico, tal cual, presidente, presidentas, primeros ministros, tal cual era el proyecto de Bolívar. Mucho se habla del sueño de Bolívar. Yo siempre he preferido hablar del proyecto, del plan de Bolívar. Un día fue Daniel que me sorprendió con un documento que él consiguió no sé dónde, elaborado por nada más ni nada menos que Augusto César Sandino en las montañas de Nicaragua. Ese documento es un plan para hacer realidad el supremo sueño de Bolívar. Así lo llamó Sandino. Bolívar, así como nuestros próceres, nuestros libertadores, desde México hasta Buenos Aires, esta tierra ha parido gigantes y gigantas en estos siglos, comenzando por los gigantes que fueron los pueblos aborígenes que resistieron aquí la invasión europea, el genocidio y el atropello, uno de los más grandes que puedan registrar los anales de la historia de este valle de Caracas, que les da la bienvenida, es el valle de Guaycaipuro, de los indios caribes, Anacarina, Rote, Aunucón y Toto, Paparoto, Mantoro, todavía se oye retumbando entre estas montañas, entre ese mar Caribe, entre estos valles. Gigantes, gigantas, que viven en nosotros hoy y que no están en verdad a nuestra espalda. No, están más bien delante de nosotros, retándonos en el tremendo desafío que se nos abre, en el tremendo desafío que nos presenta la historia de hoy y la que estamos construyendo hoy para mañana y para pasado mañana. Bolívar fue uno de esos gigantes. Casi todas las citas que yo tenía aquí las trajo Calderón. Es muy bolivariano el presidente Calderón. Allá en Cancún también. Estábamos leyendo ayer con Cristina, que nos visitó a Palacio, hicimos una bilateral y luego Dilma. Estuvimos horas y horas con estas dos gigantas, pues son gigantas, en reuniones bilaterales, continuando con el fortalecimiento, la integración económica, política, con Argentina, con Brasil, en este caso, en estos casos específicos. Pero estábamos leyendo un libro de Jorge Abelardo Ramos. Un libro me llamó la atención porque se llama Historia de la Nación Latinoamericana. Y allí buscando y rebuscando en esas páginas de ese gran líder político, revolucionario argentino, escritor, ideólogo, fue marxista y fue peronista, fíjate. ¿Sí? Y desarrolló la cuestión nacional. Perón, aquella fórmula. Ayer me estaban explicando. Bueno, pero él narra en alguna de esas páginas el fervor que se desató en las calles de Buenos Aires cuando se supo en enero de 1825 la victoria, se supo de la victoria de Ayacucho, que como sabemos ocurrió allá en la Pampa de la Quinua el 10 de diciembre anterior, 1824. Y cita Ramos testigos de la época que dejaron escritas como
el gran intelectual que fue Alberdi, o un general que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, que escribe después, mucho después, escribe que él tuvo que lanzar un decreto para poner orden en aquel delirio, en honor a Bolívar, a Sucre. Gigantes, pues. Gigantes que terminaron, como sabemos, que terminaron su vida física. Y de allí, Rafael, este libro. Pero solo para hacer referencia a esta frase de una de las últimas cartas que Bolívar escribió, muy poco antes de morir, allá en Santa Marta. Una carta dirigida a Rafael Urdaneta, escrita en Cartagena, 25 de septiembre de 1830. Bolívar renunció y se fue. Y le pedían que volviera. Le mandaban mensajes. Le mandaban documentos firmados por no sé cuánta gente pidiéndole que regresara a retomar el poder y a salvar la patria. Y él se negaba. Y explicaba a algunos, por escrito incluso, por qué. Fíjense esto, dice Bolívar: si no hubiera más que un sacrificio que hacer y que este fuera el de mi vida o el de mi felicidad o el de mi honor, créame usted que no titubeará. Pero estoy convencido que este sacrificio sería inútil, porque nada puede un pobre hombre contra un mundo entero. Y porque soy incapaz de hacer la felicidad de mi país, me deniego a mandarlo. Hay más aún, termina diciendo, hay más aún. Los tiranos de mi país me lo han quitado y yo estoy proscrito. Así yo no tengo patria a quien hacer el sacrificio final. Bolívar murió sin patria. Por esos mismos días, un poquito antes, estaban fusilando en Buenos Aires a Manuel Dorrego, un gran revolucionario y bolivariano, amigo de Bolívar. Y un poco antes habían asesinado de manera vil y cobarde en la selva de Berruecos al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, cuando apenas tenía 35 años de edad. Así terminaron aquellos gigantes. Y San Martín terminó lejos de la patria. Y O'Higgins igual. Y Artigas igual. Y luego los enanos, como diría un gran poeta chileno que aquí vivió muchos años, Mahfoud Masís, en un poema gigante dedicado a Bolívar, dice: enanos de largas trenzas se adueñaron de nuestros países y los picaron en pedazos. Hoy, 2 de diciembre, además, qué coincidencia, es bueno recordar que un día como hoy, en su mensaje al Congreso de los Estados Unidos, el presidente de entonces, era 1823, James Monroe, lanzó la tesis: America for the Americans. Ya Jefferson había dicho un poquito antes que el destino de los Estados Unidos sería tragarse una por una las antiguas colonias españolas. Así nació Estados Unidos, es su naturaleza. Ojalá cambie algún día. Nosotros queremos que cambie y que en ese gran territorio, en ese gran país, florezca de verdad la democracia, el respeto a la soberanía de los pueblos, a la independencia, a la paz, a la dignidad de los países, de la autodeterminación de los pueblos. Es lo que queremos y es lo que pedimos. Respeto, más nada, respeto, igualdad, libertad verdadera. Y por esos mismos días Bolívar
nuestro gigante estaba convocando desde Lima al Congreso Anfictiónico de Panamá. Un poquito después, 1824, 7 de diciembre, y comenzó la puja, una puja grande entre el proyecto de Bolívar y el proyecto de Monroe. Muy poca gente sabe incluso que un grupo de guerreros venezolanos y de otros países caribeños, Dilma, liberaron la Florida. Y en Florida existió una república, no recuerdo cómo se llamó, fue efímera, que fue invadida por tropas de Estados Unidos. Pero la bandera de la Gran Colombia fue izada en la Florida. Y duró un tiempito ahí, Cosas de nuestra historia que son casi que totalmente desconocidas. Mientras tanto, ahí, en ese bloque geográfico y humano gigantesco que es el Brasil, se movían las fuerzas que después dieron nacimiento a la República Federativa, porque aquello era un imperio en ese tiempo, ¿no? Era un imperio. Pero de ese imperio surgió la República. Y Bolívar, en su visión, en su sabiduría, yo le comentaba a Dilma, lo que ella ya sabe hace mucho, pero ayer comentábamos pues, aquella frase de Bolívar cuando recibió en 1830, en enero, poco antes de renunciar al gobierno, recibió al primer embajador de Brasil en la Gran Colombia. Y Bolívar dejó esa frase escrita: el Brasil es la más grande garantía que nos ha enviado la providencia para asegurar la permanencia y continuidad de nuestras nacientes repúblicas. Vaya, qué visión geopolítica la de Bolívar. De la misma forma, sabiendo la importancia geopolítica de México, envió delegaciones a México a negociar el tratado y los acuerdos de lo que él prefiguraba como una liga perpetua, convocada luego a Panamá, al Congreso Anfictiónico, a la Unión y Liga Perpetua, para conformar un cuerpo político. Eso fue una constante en el pensamiento y en el accionar de Simón Bolívar. Desde casi niño aún, cuando juró en Roma, allá en el Monte Sacro, tenía 22 años recién cumplidos. Andaba con su maestro, aquel grande revolucionario, Simón Rodríguez, caraqueño también. Desde entonces Bolívar se perfiló su brújula, pues, su accionar a la liberación, a la integración, a la independencia plena, a la búsqueda, decía él, del equilibrio del universo. En el Monte Sacro, Raúl, como tú sabes, Raúl se sabe de memoria todo eso. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. En este caso no por viejo, más diablo que viejo. Bolívar, con 22 años, dice allá en el Monte Sacro, esta civilización ha dado para todo. Hablaba de la vieja Europa y las viejas civilizaciones, pero menos para la causa de la humanidad, dice. Menos para la causa humana. Y al final termina diciendo: el hombre en libertad, el humano en libertad, es una misteriosa incógnita, y esa misteriosa incógnita habrá de ser despejada en el nuevo mundo. Y al poco tiempo se vino para acá y se unió a la juventud jacobina, a la juventud revolucionaria. Y en 1811, hace 200 años, lanzó aquel discurso de la Sociedad Patriótica, cuando dijo: 300 años de calma no bastan, porque algunos pedían calma. Hay que ver las cosas con calma.
pensemos mejor.